¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya se empieza a conectar la gente, estamos a punto de empezar. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas. Alejandro Hughes, ¿cómo estás? Freiheit Samson, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos a punto de empezar, nada más vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que se conecte un poquito de más gente, ¿no? Mientras voy a checar aquí también, a ver cuánta gente se conecta. Pero muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí. Vemos que somos 4. Perfecto, excelente. Excelente. Vamos a... hoy vamos a hablar del lenguaje escrito. Vamos a estar un poquito debrayando acerca de lo que es el escribir, no solo textos creativos, que es en lo que más o menos nos eh, estuvimos hablando la semana pasada, sino hoy también vamos a hablar un poco acerca de otro tipo de textos, ¿no? Vamos a hablar de cómo es diferente, muy, muy diferente la manera en la cual hablamos, a la cual nos escribimos, el comunicarse de manera escrita es diferente a, a comunicarnos de manera oral. Son cosas diferentes. Permítanme, estoy checando aquí cuánta gente se va conectando. Y muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos. Un poquito de más tiempo nada más. Vamos a darle un par de minutos nada más y empezamos, ¿no? Saludos, saludos Vicky, saludos Fernanda. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Realmente les agradezco mucho el que me acompañen. Vamos a estar haciendo eh, estos lives de manera seguida, no cada semana como lo hemos estado haciendo, pero a lo mejor cada 15 días vamos a estar hablando de temas diferentes. El chiste y por lo que estoy procurando, lo que quiero es que podamos eh, que esto no se convierta nada más en un monólogo. Yo sé que estoy yo aquí solo, pero vaya, están aquí conmigo de manera virtual y me gustaría que puedo ver los comentarios prácticamente con un pequeño delay, pero prácticamente en vivo. Entonces, si quieren hacer una pregunta, algún comentario, cualquier tipo de intervención, yo les agradezco sobremanera que lo hagan. De esa manera enriquecemos un poco más el tema. De esta manera, pues no es nada más un monólogo, no es una especie de clase. Soy maestro y doy clases, entonces pues eso ya lo tengo cubierto. Puedo mostrar y enseñar los temas a mis alumnos, pero me interesa más que tengamos un diálogo, me interesa más que si hay algo que les interesa, pues, interese, me lo hagan saber en los comentarios y yo con mucho gusto pues abordamos esos temas. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna inquietud o cualquier otra cosa, por favor, siéntanse libres de comentarlo y aquí tratamos lo que les interese y de esa manera pues enriquecemos más el diálogo, ¿no? Y eso es bueno siempre, no se trata nada más de un monólogo, sino un biólogo, no es cierto, de un diálogo. Vamos a darle un minuto más, ¿qué les parece? Ya somos 10, lo cual me parece ya un buen público, pero vamos a darle un minuto más para que se conecte un poco de más gente y podamos hablar acerca de esto que es el lenguaje escrito, cómo es que nos comunicamos de manera escrita, ¿sale? Aprovecho para a los que están ya conectados decirles y recordarles, porque algunos ya lo saben,
que vamos a tener dos cursos que están ya en puerta. Son dos cursos. Uno es de creación literaria, es un diplomado en creación literaria, en el cual vamos a cubrir durante 8 sesiones los géneros literarios más importantes. Entre ellos vamos a ser más específicos en lo que es lírica, o sea, la poesía, y vamos a hablar un poco también de narrativa, o sea, de cuento y de novela, y también hablaremos un poco acerca de dramaturgia, hablaremos un poco de las obras de teatro, de cómo se hacen guiones para principalmente obras de teatro, pero también guiones de radio, guiones para cine, guiones para inclusive para YouTube o para cuestiones digitales. También estaremos hablando un poco de eso. En este curso, en este diplomado, empezaré hablando acerca del bloqueo del escritor. Voy a darles un par de estrategias, como esta famosa pelea con la hoja en blanco, pues es un común denominador entre toda la gente que quiere escribir. Enfrentarse a una hoja en blanco es algo difícil, no es algo fácil. Claro que hay estrategias también para vencer a esa hoja en blanco y poder escribir de una manera más fluida y sin frustraciones. Yo tengo un par de estrategias que les compartiré en este diplomado en creación literaria. El título de este diplomado es La pluma como espada. Ya he estado compartiendo, los que me siguen en redes sociales, he estado compartiendo un poco tanto videos como imágenes, como el temario, como varias cosas. Por favor, si alguien está interesado, aparte es un diplomado que ya se ha dado varias veces. Claro que es la primera vez que se va a dar de manera virtual, ahora gracias a esto de la pandemia, pero ya tenemos varias generaciones de escritores exitosos que han podido no solo escribir textos, poemas, cuentos, canciones, etcétera, de manera exitosa, sino también han logrado publicar sus libros. Yo tengo un par de conocidos y de amigos en el medio editorial que se encargan de publicar y que no solo publican, sino también hacen labor de difusión tanto física como en redes sociales. Entonces, si a alguien le interesa, por favor, adelante, me contactan a mí o por las redes sociales, ya sea en mi Facebook personal o en la cuenta del Grupo Cultural Macondo. El otro curso que vamos a dar es un curso de redacción. Ese, pues nos salimos un poco de la escritura creativa y hablaremos acerca de la escritura tanto informativa, de la escritura académica, hablaremos también de la escritura corporativa, de oficina, etcétera, y cómo estructurar nuestros pensamientos para poderlos poner claros en palabras, que eso realmente no es tan fácil, y es más o menos de lo que estaremos hablando hoy, el cómo todo esto que pensamos, todo esto que sentimos, que siempre está desordenado, siempre no lo pensamos de manera ordenada, porque así funciona nuestro cerebro, así funciona nuestra mente. Lo que hacemos es, cuando hablamos, por ejemplo, y estamos en una conversación, pues todo sale en desorden. Realmente, mientras vamos pensando, vamos hablando, vamos produciendo palabras. Cuando escribimos hay que abordar otra estrategia. No podemos solamente escribir lo que estamos pensando, porque lo que estamos haciendo es simplemente reproducir el lenguaje oral en escrito. Y no, son dos estrategias diferentes, ¿ok? Pues ya son 7:05, yo creo que vamos a empezar. Déjenme nada más mandar un par de mensajes, un par de gente que me pidió que les recordara y que les mandara un mensaje. Les agradezco, por favor, que si pueden compartir también este live, este en vivo. Un abrazo a Carola, que ya también mandó un mensaje. Carola, qué gusto leerte, me encantaría verte muy pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, manifiéstense los que se vayan conectando. No tengo manera de ver, o a lo mejor sí tengo manera de ver, no lo sé todavía, soy nuevo todavía esto en hacer lives, en hacer en vivos, entonces no sé quiénes se conectan, no sé dónde le puedo ver. Ahorita le voy a empezar a picar a ver si en algún lugar puedo verlo de manera para ver exactamente quién se está conectando, pero mientras los que se han manifestado en los comentarios, saludos a Mari Carmen Bramo, mi tía Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí. A Vicky, qué gusto también, muchas gracias por estar aquí. Obviamente a mi papá y a mi madre que están siempre pendientes de mi trabajo, muchas gracias por todo el apoyo. Mi tía Lolita, tía, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Muchas gracias por acompañarme. No sé quién más estoy viendo. Tenemos Dani Viveros, qué gusto verte por acá. Bienvenida, gracias por acompañarme. Arnold,
R. Patraca. ¿Por qué nos algo en la bici con los gandallas? Pues por varias cosas. Uno, se hizo medio peligroso, la verdad, te voy a ser muy sincero. Llega un momento donde esto es un poquito complicado, se pone peligroso, la gente se pone muy agresiva. Y también, pues, le he bajado un poquito a esa cuestión de estar sacando gandallas de la ciclovía y de las banquetas, porque, pues, también uno pierde tiempo en las delegaciones y eh, comprometo mi integridad física. Pero muchas gracias, Arnold, por estar al pendiente no solo de esto, sino del trabajo que he hecho anteriormente. Pero Pimentel, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme. Jimenita Leighton, qué gustazo saber de ti y leerte. Muchas gracias por conectarte. Este, ¿Quién más está por ahí? Francisco Javier Ochoa, tío, ¿qué tal? Bienvenido, gracias. Hace mucho que no sabía de ti, más que algunas fotos que luego subes por ahí. Pero gracias por el comentario y gracias por estar conectado. Luis Pimentel, oh, muchas gracias. Andrea, Cristian, todos, muchas gracias. De verdad me alegra mucho que estén todos conectados. Y bueno, ya somos suficientes. Vamos a darle rápidamente al tema. Les repito, por favor, comenten. Yo estaré viendo los comentarios, estaré revisándolos para que cualquier intervención que tengan podamos abordar sus inquietudes, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Esto del lenguaje escrito, antes de hablar propiamente del lenguaje escrito, comiendo un risotto de mariscos, viendo charla. Muchas gracias, Cristian, y provechito. Eres un gran cocinero. Espero que estés disfrutando de tu comida, ¿no? Y un saludo también a tu familia, que conozco pues solo en videos, pero muchas gracias por todo el apoyo y por estar aquí conectado. Bueno, vamos a darle, ¿no? Ahorita sigo saludando a la gente que se vaya conectando, pero vamos a hablar propiamente de lo que es el lenguaje escrito. Antes de ir específicamente al lenguaje escrito, me gustaría reparar en algo, en un instrumento, en algo que usamos todos los días, todo el tiempo, no solo hablado, sino también con el pensamiento y también escrito, y todo el tiempo estamos usando un instrumento llamado el lenguaje, llamado la lengua. Primero, hacer la diferenciación. Lenguaje y lengua no son lo mismo. Los usamos como si fueran sinónimos, pero no lo son. El lenguaje es la capacidad que tenemos como seres humanos de comunicarnos, de producir palabras para comunicarnos, para expresarnos. Y la lengua es precisamente un sistema complejo que nos permite, un código que nos permite comunicarnos con cierto tipo de personas, ¿no? El lenguaje es la capacidad que tenemos de crear lengua. La lengua que nosotros usamos es la lengua española, ¿no? Lengua e idioma son sinónimos, son lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de lenguaje y con eso desarrollamos una lengua. Esta en particular es la lengua española, ¿no? Y la lengua española, pues, al igual que todas las demás lenguas, pues es un sistema que tenemos que compartir. Si recuerdan este círculo del habla, este círculo de la comunicación que les enseñaron seguramente en la secundaria o en la prepa, seguramente en la secundaria, tenemos varios elementos. Tenemos un emisor, el que emite, por eso se llama así, un receptor, el que recibe, también por eso se llama así, y un mensaje, ese mensaje que emite y que recibe el receptor, ¿no? Y este mensaje tiene que tener dos características particulares. Una, tiene que estar en un canal y en un código, ¿no? El canal que estamos usando ahorita es el canal oral. Ahorita repararé en ello más puntualmente. Estamos hablando, esto es de manera oral. Y el código que estamos usando precisamente es la lengua española. Para que ustedes me entiendan, tienen que compartir ese código, ¿no? Tienen que saber la lengua española. Si no, si ustedes no hablan español, pues no me pueden entender, ¿no? A menos que estemos usando otro sistema, etcétera, ¿no? Pero estamos usando el sistema de la lengua española, y si ustedes no lo conocen, no me van a entender. Tenemos que compartir el mismo código y estar en el mismo canal. También estar en el mismo canal, si ustedes son sordos y no escuchan, pues tampoco me van a poder entender, o si no me ponen atención, si no están escuchando por X o Y, tampoco pueden entenderme porque estamos en el canal oral, ¿no? Ahorita vamos al escrito, pero antes de ir a lo escrito, vamos a reparar en esto que son las palabras.
¿Qué carambas son esto que son las palabras? ¿Cómo es que surgen las palabras y por qué son tan importantes y tan significativas, no solo para comunicarnos, obviamente para comunicarnos, pero también para conocer el mundo? Las palabras, estamos hablando con alguien y de repente alguien dice una palabra que no conocemos o que nunca hemos escuchado. ¿Y qué es lo que hacemos inmediatamente? Vamos a un diccionario, tomamos el diccionario, ya sea de papel, ya casi no hay diccionarios de papel, o entramos a algún diccionario en línea y lo que hacemos es buscar esa palabra. Y si esa palabra no la encontramos, a la conclusión a la que nos apresuramos a llegar es, esa palabra no existe. Igual cuando estamos jugando Scrabble, no sé si han jugado Scrabble, yo que soy un aficionado a las palabras, pues es un juego que me gusta mucho. Eh, una de las reglas de Scrabble es que no puedes poner palabras que no existan en el diccionario. Y pues, habiendo jugado Scrabble muchas veces, pues me ha pasado más de una vez el que pongo una palabra que he usado, que conozco, que no solo eso, sino he leído en algunos libros y la busco en el diccionario y no está en el diccionario. ¿Qué sucede? Esa palabra no existe. Esa palabra, pues, a lo mejor no es válida para el juego, porque pues, estamos jugando un juego que tiene reglas, pero esa, no tenemos por qué decir que esa palabra no existe. Existe porque existe. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos un mapa de la República Mexicana, ¿no? Y lo estamos viendo, un mapa con división política y nombres, etcétera. Y este mapa de la República Mexicana no trae el estado de Tlaxcala, ¿no? Y no está Tlaxcala, por más que lo buscamos Tlaxcala y no está Tlaxcala. Sería absurdo, sería una tontería llegar a la conclusión de que Tlaxcala no existe. No, bueno, es la misma lógica que si buscamos una palabra en el diccionario y no está en el diccionario y decimos que esa palabra no existe, es igual de absurdo decir que Tlaxcala no existe a que una palabra no existe. ¿Por qué? Porque es al revés. Los diccionarios no son los que dicen o aceptan palabras. He escuchado muchas veces la expresión, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas, ya aceptó el uso de cierta palabra. Bueno, la RAE no es nadie, absolutamente nadie, para decirme si podemos usar una palabra o no, si una palabra existe o no existe, sino al contrario. La RAE tiene la obligación, así como otras instituciones de la lengua, no solo la RAE, tiene la obligación de hacer investigación para ver cuántas palabras existen en español. Cosa que por supuesto es una labor titánica. Hay miles y miles y miles de palabras en español y muchas de ellas no las recogen los diccionarios porque son ya sea de uso muy local o muy populares o se usan solamente en algunos países o tienen diferentes usos en diferentes lugares o no solo geográficamente sino a través del tiempo también se empiezan a usar otras palabras o se usan de manera diferente las palabras. Y los diccionarios tienen la obligación precisamente de recoger ese estudio de palabras y ponerlo en sus diccionarios con sus definiciones, ¿no? ¿Por qué hago esta precisión? Porque es muy importante saber que el diccionario solamente es un documento en el cual se intenta, porque por supuesto es algo que nunca se logra, por muy bueno que sea el diccionario, se intenta poner las palabras, todas las palabras que existen en un solo documento y poner sus definiciones. Esto es una tradición ilustrada. Esto inicia con el enciclopedismo de Diderot y de Rousseau en el siglo de las luces en Europa, donde esta creencia ilustrada de que el conocimiento nos iba a llevar a mejores sociedades, nos iba a llevar a ser mejores personas, cosa que muy pronto nos dimos cuenta que era una mentira, que no sucede así, pero esta intención de llegar que el conocimiento llegara a todo mundo, pues fue el inicio de la enciclopedia y también de los diccionarios. También se popularizó el uso de diccionarios y diccionarios específicos, por supuesto, no solo diccionarios generales, también diccionarios de disciplinas en particular. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que la lengua no es de la RAE, no es de la Real Academia de la Lengua Española, la lengua no es
de las academias, de las universidades. La lengua no es de los intelectuales, la lengua no es de los escritores, la lengua es de los hablantes. Quienes somos dueños de la lengua y quienes decidimos qué entra o qué sale de la lengua somos los hablantes. Los diccionarios simplemente reproducen esa intención, ¿no? Si una palabra se usa, surge una palabra nueva y se empieza a usar mucho y un investigador de algún diccionario la recoge, él tiene que decidir si la pone en el diccionario o no. ¿Cómo va a decidir esto? Pues con base en qué tan popular es, en la temática que traiga también el diccionario, en qué tanto se usa, si es muy regional o si se usa en todo el mundo de habla hispana, etcétera, ¿no? Va a tener que tomar esa decisión, va a ser una especie de apuesta de esta palabra se va a quedar y va a durar muchos años, o esta palabra no va a perdurar, va a durar muy poco, por lo tanto no la meto en el diccionario. Pero de eso a que no existan las palabras es una brecha gigante, gigante. Una palabra existe solamente, el único requisito que tiene una palabra para existir es que alguien la use y alguien más la entienda, nada más. Es el único requisito que necesita una palabra, que alguien la pronuncie y que alguien más la entienda, nada más. No necesita de algo más. Por ejemplo, me imagino que algunos de ustedes con sus parejas se dicen de alguna manera, ¿no? Mi cuchurrumín, mi pucuchito, o estas palabras que inventamos de cariño para referirnos a las personas que queremos, con que yo la entienda y la persona a la que le estoy diciendo esa palabra la entienda, es más que suficiente para que eso sea una palabra. Obvio, un diccionario no va a recoger esa palabra porque es un uso nada más de 2 personas, entonces no tiene por qué recogerle un diccionario, pero por supuesto que existe. Nos dice Alejandro Hughes que la lengua se guía por la costumbre. Más que por la costumbre, por supuesto que la costumbre por el uso. La disciplina de la lingüística que se refiere al uso del idioma es la pragmática, ¿no? La pragmática estudia el uso del idioma y es por lo que se guía la lengua, por el uso, por cómo se usa la lengua. Tengo un par de ejemplos y ya voy directo al lenguaje escrito, ¿no? Un par de ejemplos que me gusta mucho poner y que algunos de ustedes ya escucharon porque algunos de ustedes tomaron precisamente el curso de redacción que ya di, es la palabra aiga, ¿no? Hemos escuchado, por supuesto más en el habla popular, esta palabrita que cada vez se usa más, ¿no? Es una deformación de la palabra haya, ¿no? Y en lugar de decir ojalá que haya gente al lugar donde voy a ir, hay personas que dicen ojalá y haya gente al lugar donde voy a ir. Y pues cuando escuchamos a alguien que dice esa palabra, que usa la palabra haiga, pues nos apresuramos a la conclusión de que es una persona que no sabe usar el idioma, que es una persona iletrada, que es una persona que no tuvo acceso a la educación, etcétera, ¿no? Y pues eso, déjenme decirles que es un prejuicio, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, que hace mucho tiempo se decía, en lugar yo decía, oye tú, oya usted, ¿no? Si yo te hablo de tú, te digo, oye tú, si te hablo de usted, le digo, oya usted. Pero ese oya, pues por alguna razón, tienen una razón filológica que no me voy a detener a explicar ahorita, pero por una razón muy en particular empezó a deformarse y terminó de decir oya a que empezáramos a decir oiga. Hoy en día nadie se acuerda que en algún momento se decía oya, hoy todos decimos oiga y nadie se pregunta si la palabra oiga es una palabra que siempre ha estado o es una palabra nueva y tiene exactamente la misma historia que aiga. Tenemos haya que cambia a aiga y tenemos oya que cambia a oiga y es exactamente lo mismo. ¿Qué sentido tiene que la RAE reconozca cosas que de hecho están equivocadas? Por ejemplo, decir que se calcule el coeficiente intelectual en lugar del correcto cociente. Una multiplicación o una división no son lo mismo. Ok, sí, bueno, la RAE, ahí esa pregunta la contesto en 2 partes. Primero, que lo que acabo de decir, la lengua, la RAE o las instrucciones
se dedican al estudio de la lengua, incluyendo la RAE, porque no es la única, es la más famosa y la más importante, pero no es la única. Se circunscriben al uso del idioma. Al uso del idioma. Si la gente empieza a decir coeficiente intelectual en lugar de correcto cociente, cosa que por ejemplo yo no sabía, pues es obligación del diccionario recoger cómo lo dice la gente, cómo lo usa la gente, porque el lenguaje, la lengua, perdón, se construye con base en el uso. El que sea un uso correcto o incorrecto son cosas que no le atañen a los diccionarios, que no le atañen a a la lengua. A lo mejor no sé cuál sea la ciencia o la disciplina que, que se encarga de estudiar el coeficiente intelectual, pero esa disciplina es la que tiene que decir, oiga, sí, RAE, muy bien, tú recoges el uso del idioma, pero no es coeficiente intelectual, es correcto cociente, ¿no? Creo, según me dices, la verdad es que yo desconocía esto. Pero es exactamente, la RAE no norma, sino normaliza. Así es, no, la RAE no pone la norma, recoge la norma y la pone en un libro para que esa norma esté al alcance de todos, ¿no? Esa es la obligación. Es por eso hace unos años hubo mucha polémica porque la RAE incluyó en su diccionario palabras como amigobio, ¿no? Que a mí me parece una palabra no solo necesaria, muy necesaria en estos nuevos tiempos, sino también es una palabra bastante creativa. Son dos palabras juntas que juntan sus significados, ¿no? Un amigobio no necesita ni siquiera explicación. Se explica a sí misma esa palabra y por eso es una palabra bastante exitosa y por eso es que la gente la empieza a usar. Y por eso es que el diccionario tiene que dedicarse al uso del idioma. ¿Cómo es que se usa el idioma? Me encantó el comentario de Foucault. Bienvenido, Foucault, qué gusto verte por acá. Precisamente, tiene 3 problemas la RAE, que son los principales problemas que tiene. RAE significa Real Academia Española de la Lengua, y pues precisamente, primero es real, es una institución monárquica, y eso pues nosotros echamos a la monarquía española de estas tierras hace ya 200 años, ¿no? Y ya no, a que nosotros no nos gobierna ningún rey, desde el último rey que nos gobernó fue Maximiliano de Habsburgo, y ya también lo fusilamos y lo mandamos en su féretro para allá, para Europa, que se regresara. Entonces, no, eso de real, pues a nosotros no nos sirve, ¿no es cierto? No queremos instituciones reales en este país, muchas gracias. Después es española, ¿no? Es extranjera, ¿no? No está hablando de los españoles, son los que crearon esta lengua que hoy hablamos, pues trajeron esa lengua en el siglo XV a estas tierras, y pues desde entonces se mezcló no solo con todas las lenguas que están en todas las lenguas que existen en los demás países de Hispanoamérica, con el náhuatl, por ejemplo, con el maya, pero también con el quechua, y bueno, muchas otras lenguas que existían aquí antes de que la lengua española llegara, y se mezcló, por supuesto. No solo eso, sino pues el mundo fue cada vez más globalizado y el español también se mezcló con lenguas como el inglés, como el francés. ¿Quién se acuerda hoy en día que la palabra restaurante o restaurant viene del francés? Nadie se acuerda, porque te restaurabas, restaurant era la palabra en francés, ibas a restaurar, tenías hambre, necesitabas restaurarte y te restaurabas. Saludos a mi primo Juan Francisco y a mi tío Oscar Alejandro, gracias por conectarse. Y a Rosa Margarita Carballar, muchas gracias también por conectarte, acabo de ver tu mensaje. Entonces, primero vamos a salirnos de las normas de la RAE. No hay normas para usar el idioma. Es nuestro idioma y nosotros lo usamos como nosotros nos dé la gana, así de fácil. Nosotros usamos el idioma como a nosotros nos dé la gana y se acabó. No hay otra regla para usar el idioma más que para cómo nos sirve a nosotros. Pero por supuesto que hay una cláusula, se tiene que entender.
Si ya no entiendes lo que estoy diciendo, entonces sí no está funcionando el idioma, entonces sí no está funcionando la lengua. Si no estás entendiendo lo que escribo, lo que digo, lo que transmito, lo que quiero dar a entender, si eso no se entiende, entonces sí tenemos un problema, porque entonces la lengua no está cumpliendo su función principal, que no es la única. Comunicar es solo una de las funciones de la lengua, tiene muchas funciones la lengua. Sí, es la principal, no sé si la principal, pero la que más se usa es la de comunicar, pero no es la única. Saludos también a Jocelyn y a Nina, gracias por conectarse, bienvenidas ambas, muchas gracias por estar aquí. ¿A qué voy con todo esto? Terminando esta reflexión de la lengua y de las palabras, que por supuesto es mucho más compleja, la acabo de resumir en unos minutitos, vamos a hablar ahora del lenguaje escrito, porque cuando estoy hablando ahorita estoy hablando, pero es difícil que tengamos una retroalimentación inmediata, exactamente, Alejandro, el acuerdo, eso es lo más importante en la utilización del idioma, que nos pongamos de acuerdo. Nosotros como hablantes nos tenemos que poner de acuerdo, y ahí sí es donde entran instituciones como la RAE, que lo que nos ayudan es precisamente a ponernos de acuerdo. Para eso publican diccionarios, ¿no? Para que digan, bueno, la lengua española se usa así, y nos proponen una manera. De esta manera se usa la lengua española. Y nosotros pues vemos, publican gramáticas, publican diccionarios, publican pues ensayos, papers, etcétera, donde nos explican cómo es que se usa la lengua, y de esa manera nosotros nos enteramos cómo es que se usa la lengua en todos los países hispanoparlantes. Vicky me pregunta si es correcto decir dijiste, fuiste, llegaste, pasaste, me viste y no me saludaste. Pues vaya, justo quiero reparar en eso. Lo que está mal no es el fuiste, sino lo que está mal es el creer que hay un uso correcto de la lengua. No hay un uso correcto de la lengua, ¿no? El uso correcto de la lengua es el que pasa el mensaje, el que se entiende. Cuando funciona la lengua, entonces es un uso correcto de la lengua. Si yo te digo ayer que fuiste a mi casa y tú entiendes lo que estoy diciendo, la lengua está funcionando. No tiene por qué ser una palabra incorrecta. ¿Me entiendes? Funciona. Estoy expresando lo que quiero decir, funciona, es correcto y se acabó. No hay ninguna, otra regla que necesitemos para que sea un uso correcto de la lengua. Saludos a mi tía Patti, saludos a Carlos Ochoa, y Luciano Fisor dice, hay gente que está en contra del feminismo, y dice, gran pregunta, dice que la RAE debería rechazar el lenguaje inclusivo, entonces está mal, el lenguaje inclusivo puede ser aceptado y adaptado por nuestro propio uso, no por una opinión política o moral de la RAE. Exactamente, Luciano Fisore. Precisamente, el feminismo ahora trae esta propuesta acerca de que, como ustedes saben, el uso gramatical del masculino no solamente es masculino, sino también es neutro, ¿no? Si yo digo los muchachos, puede ser que esté hablando de puros hombres o puede ser que esté hablando de hombres y mujeres. Solamente uso las muchachas cuando son puras mujeres, ¿no? Ese es el uso gramatical de la lengua. Pero bueno, tuvieron bien a observar las feministas que pues ese era un uso patriarcal de la lengua, y tienen razón. Tampoco me voy a meter ahorita en temas de feminismo, más bien voy a hablar temas de lenguaje, ¿no? Para no desviarme del tema, porque también es un tema bastante complejo y bastante interesante esto de el feminismo, ¿no? Pero vaya, la RAE rechaza precisamente este uso, ¿no? Hay varias estrategias que proponen las feministas. Una es poner una X en lugar de una O o una A. Eso tiene un problema porque no se puede pronunciar. Pero la otra estrategia que proponen es poner una E en lugar de la O o de la A, de tal manera que incluya ambos géneros. Eso es una buena propuesta, claro que la es. El problema es que es una propuesta poco popular. Es una propuesta que se pretende imponer en el lenguaje y los hablantes la están rechazando. Ahora sí que muy fuera de lo que yo opino particularmente, los hablantes de español están rechazando este uso, y lo que acusan algunas feministas es que el no usar el lenguaje inclusivo es una manera de discriminación. Es ahí donde surge el problema. Independientemente que es una gran medida, a mí me parece una excelente medida el poner una E. Ya se usa en otros países, ya inclusive en algunas universidades ya se publican tratados y papers con la E en lugar de la A
o la O. Esto es algo que ya sucede en algunos países. Se crea un género neutro. Hay lenguas que no tienen género neutro y lo crean precisamente para evitar esta discriminación, cosa que me parece maravillosa. Lo que debería suceder, o lo que yo creo que se debería hacer con este uso, es popularizarlo, no imponerlo, porque todo lo que se ha querido imponer en la lengua, los hablantes lo han rechazado. Entonces la lengua no se impone, así como la RAE pretende imponer algunas reglas y los hablantes la rechazan, de tal manera que el uso del neutro digamos, para no discriminar por género, es algo que también los hablantes han ido rechazando. En lugar de imponerlo, ¿por qué no lo hacemos popular, no? A ver, pues hay varios comentarios. Considero que cambia mucho si lo dice a lo que escriba. Sí, ahorita voy a lo escrito, se me está yendo el tiempo, pero sí, ahorita justo voy a lo que he escrito porque escribiendo es cosa diferente. Daniel dice, bueno, hay feministas que se oponen a esa considerar sin embargo, es algo muy peculiar de lengua española. Sí, efectivamente, hay también el mismo movimiento feminista, hay quienes están de acuerdo y hay quienes no están de acuerdo, y por supuesto que también es algo a considerar. Si el mismo grupo que está proponiendo esto no se logra poner de acuerdo entre sí, es muy difícil que se popularice. Pero también es muy importante hacer énfasis en que los detractores de este supuesto lenguaje inclusivo, las razones o los argumentos que usan para ser detractores del lenguaje precisamente es que la RAE no lo acepta, con cual eso no es un argumento. Lo que diga la RAE no nos debe importar en lo absoluto en el uso del idioma, en lo absoluto, ¿no? La RAE no importa aquí, la RAE es una institución monárquica, extranjera y que no tiene por qué regular el idioma en lo absoluto, solamente compila como lo usamos y nada más, ¿no? Bueno, a ver, leo sus comentarios. Así es, dijiste es un remanente precisamente de un español antiguo, ¿no? Como decía, dijisteis. Así es, como ancina, y hay muchas palabras, y muchos lugares donde todavía se usa ese dijiste, se usa de manera donde nadie critica ese uso, es algo que todavía existe, no solo en México, en muchos países de habla hispana. Exactamente, Nina, así es. También, eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos un español citadino. Nosotros vivimos, bueno, yo vivo, no sé ustedes, en la ciudad más grande del mundo, ¿no? O una de las más grandes, en la más poblada, y es un ambiente muy cosmopolita con gente de todo el mundo, y pues pertenecemos a clases sociales en particular, nuestro modus vivendi es particular, y tenemos que tomar en cuenta a todos los hablantes de español, no solo en las ciudades, sino también en muchas regiones, también rurales, y bueno, de muchos tipos, ¿no? Exactamente, Jocelyn, cada quien es libre de expresarse como quiera. El único requisito es que nos entendamos, nada más. Es el único requisito, lo cual ahora sí me lleva al lenguaje escrito, porque ya escribiendo entonces es un poco diferente, porque si yo uso demasiados regionalismos, si yo empiezo a hablar como hablamos aquí en Ciudad de México, me pasó ayer, por ejemplo, por cierto, un saludo a Cristian que nos está escuchando, que estábamos leyendo un texto que él había escrito y le dije, ese texto está muy chingón. Y él se hace como, disculpa, eso de chingón, ¿qué es? Y pues a todos nos dio mucha risa porque todos los demás somos mexicanos y le tuvimos que explicar, digo, a grandes rasgos, porque sabemos que explicar esa palabra en particular es muy difícil porque tiene muchas acepciones y muchas maneras de usar, pero si yo uso la palabra chingón y la pongo en un escrito, y ese escrito quiero que se publique y quiero que lo pueda leer todo el mundo, entonces sí voy perdiendo lectores, entonces sí voy perdiendo gente que me entiende, ¿no? Porque de lo que se trata, lo que hacen estas instituciones del lenguaje es homologar el lenguaje lo más que se pueda para que todos los hablantes de español nos entendamos entre todos. Eso es lo más importante. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo. Y entonces sí, a la hora de escribir, sí hay ciertas normas que debemos usar. Sí hay ciertas normas que debemos por lo menos seguir en la medida de lo posible, con el único objetivo de que nos entendamos entre todos. Porque si yo empiezo a usar regionalismos, si yo empiezo a usar la X o la E para no discriminar un género, o si yo empiezo a decir aiga, o si empiezo a decir palabras en español que vienen del náhuatl, que solo se usan en México, pues pierdo lectores, pierdo gente que
me va a entender alrededor del globo. Entonces, lo que nos dicen estas instituciones como la RAE es, bueno, vamos a usar un lenguaje lo más neutro posible, con el único objetivo de que todos nos entendamos, ¿no? Entonces es diferente, el lenguaje escrito sí está más o menos regulado por estas instituciones, y digo más o menos porque no totalmente regulado, y el lenguaje hablado es más, es imposible de regular, la gente habla como se le dé su gana, ¿no? ¿Se pueden adecuar tales palabras? Sí, por supuesto que también hay gente que, pues, le llevo yo mi texto y ve que puse chingón ahí, y me va a decir, oye, mira, esto no te lo van a entender en Chile, no te lo van a entender en Perú, entonces, por favor, pues cámbialo para una palabra que... Eso pasaba, no sé si recuerden, en los doblajes, eso ya cada vez se ve menos. Ahora hay un fenómeno muy curioso en redes sociales donde se pone el doblaje latino de algunos videos, y precisamente era lo que hacían, usar palabras como mantecado, no decían helado, decían mantecado, para que todos los personas de habla hispana nos entendiéramos, ¿no? Los que hacían doblaje al español hacían el doblaje lo más neutro posible para que todos entendieran, tratando de quitar todos los regionalismos que pudiera haber en el español, lo más neutro posible, por la única razón es para que nos entendamos. Esa es la única razón. Ahora sí, hablando más puntualmente, bueno, no sé si, a ver, tienen algún par de intervenciones. Voy a ver qué escribieron por acá. Así es, muy bien, Daniel, exactamente, Daniel, gracias por conectarte y gracias por participar. Es un fenómeno moderno, sin duda alguna es un fenómeno moderno, porque también recuerden que la lengua española fue una lengua de prestigio, fue una lengua que acompañó a un imperio, y un imperio gigante. Uno de los imperios más grandes que ha tenido la humanidad fue el imperio español, ¿no? De manos de Carlos V, el del chocolate. Él fue el monarca más poderoso de la cristiandad, fue Carlos V, y una de los objetivos que tenía es que el español se hablara de la manera, lo más parecido posible en todas las colonias que tenía el imperio español, ¿no? Entonces, por eso es que también tenemos ese remanente del que usa bien el español, es alguien de buena clase, es alguien educado, es alguien intelectual, y quien lo usa mal, pues es rural, es un naco, es un pelado, etcétera, ¿no? Esto es un remanente precisamente de la lengua acompañando a un imperio alrededor del mundo, ¿no? Bueno, el lenguaje escrito, ¿de qué se trata? ¿Qué hacemos si queremos escribir y ser lo más claro posibles, ¿no? Primero voy a decirles que lo más importante, antes que eso, dividir el uso creativo de la lengua a todos los otros usos. Cuando estamos escribiendo poemas, cuentos, novelas, canciones, etcétera, etcétera, pues tiene sus propias reglas, tiene su propia lógica. La escritura creativa, pues como es creativa precisamente, trata de ponerle las menos barreras posibles a la creatividad, y tenemos cosas como, seguro conocen un texto de Julio Cortázar que se llama La inmiscusión terrupta, texto que aparte trabajé yo en mi tesis de licenciatura, donde les recito las primeras líneas: como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo, pero la tota no es inane, y de vuelta le arremulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Ahí está, pues, inventando palabras, está jugando con la gramática del idioma, con el léxico del español de manera creativa. Entonces es permitido porque, pues, es lenguaje creativo. Si en un escrito uno quiere demostrar y compartir nuestra cultura lingüística, ¿cómo se puede proceder? Más bien depende de la manera en la que quieras hacer eso, Jocelyn. Por ejemplo, si lo quieres hacer de manera creativa, les puedo recomendar, por ejemplo, Gonzalo Ceja, que es un instrumentista prehispánico mexicano, por supuesto, tiene una canción que precisamente se llama Lengua, o La Lengua, no recuerdo, lo pueden buscar en la red, y es una canción medianamente popular, donde en una canción hace una especie de burla, ¿no? Dice, tú te sientes muy francés y hablas japonés y le das al inglés, pero tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar. Y se pone a recitar un chorro de palabras que están en español, pero vienen del náhuatl y que usamos en la vida cotidiana
nosotros, por lo menos mexicanos, y algunas palabras de estas ya se usan a nivel mundial, como chocolate, ¿no? Chocolate creo que es el mejor ejemplo de esto. Chocolate es una palabra que se usa en todo el mundo. Se dice chocolate en francés, se dice chocolate en inglés, chocolate o chocolate, y es una palabra que viene de chocotl, que es cacao, y atl, que es agua. Es realmente una palabra en náhuatl que se usa en todo el mundo. Entonces, qué bueno que te responde Jocelyn. Precisamente la manera en la cual, ahora si quieres hacer un tratado, pues tendrás que ser mucho más específico. Esta palabra es de tal región de México, lo usan, no sé, los tlaxcaltecas o los mayas o los usan, etcétera, y en otros países tiene una traducción así, y asado, etcétera, ¿no? Depende de cómo quieras dar a conocer esa riqueza lingüística que tenemos en México. Recordemos que en México, sí, la lengua oficial es el español, pero no solo el español, también 60 y tantas, creo que 64 lenguas indígenas son oficiales en México y de uso oficial. Es por eso que la gran mayoría de los documentos oficiales se tienen que traducir a todas las lenguas indígenas, porque también son también son de uso oficial. Freihat nos dice que García Márquez usaba localismos y eso enriquecía sus textos, efectivamente, pero García Márquez es un escritor, García Márquez es un novelista, entonces él por supuesto que enriquece sus textos, él usando estas palabras que a lo mejor sería difícil que los que no vivimos en Colombia los entendamos, ¿no? Pero vaya, también la literatura nos exige un poquito de investigarle, ¿no? De saber buscar, si no entendemos una palabra, pues buscarla o interpretarla de alguna manera. Cuando estamos hablando de un texto informativo, si yo trabajo en un periódico y quiero dar una nota y este periódico se va a distribuir en toda Latinoamérica, pues tengo que reducir al mínimo mis regionalismos, porque si no voy a perder lectores y lo que quiero es informar. ¿No? ¿Para qué le pongo trabas a la información? Si no me vas a entender lo que te estoy diciendo y vas a tener que ir a buscar un diccionario, vas a tener que ir a buscar en internet o en algún lado qué significa esa palabra, yo le estoy poniendo trabas a la comunicación, ¿no? Entonces, por eso es que los editores de los periódicos quitan todas esas palabras. ¿Sabes qué? No se entiende, ¿no? Mejor buscar otra manera de decirlo. Lo mismo sucede, por ejemplo, hay un fenómeno muy particular que he visto yo en la escritura académica, por ejemplo. La escritura académica, pues como la academia está llena de toda esta, ¿cómo decirlo?, pomposidad, de esta intelectualidad, y la pose es muy importante, y la manera como te expresas, y la elocuencia que tenga un académico es muy importante, pues muchas veces lo que hacen es hacer oraciones complejas, hacer oraciones, le llamamos subordinadas, cuando son oraciones dentro de otras oraciones. No me detengo a explicar eso, pero son dos oraciones que en lugar de estar solamente juntas, está una metida dentro de la otra, que son un poco más difíciles de comprender. Yo en los textos académicos que luego veo un abuso total de las oraciones subordinadas, cosa que a lo mejor en una novela es bastante interesante. ¿Me va a costar trabajo entenderlo? Sí, pero el objetivo de la novela, por supuesto que tengo que entenderla, pero el objetivo de la novela no es informar, el objetivo de la novela no es pasar un mensaje, sino, pues vaya, tener ser creativo en la lengua de muchas maneras, ¿no? Y eso es la gran diferencia. Si yo quiero explicar un concepto que aparte ya es complejo, no es un fenómeno filosófico, un fenómeno ontológico, y lo tengo que explicar, ¿para qué uso una manera difícil? Para explicarlo mejor lo más sencillo posible. Si lo que quiero es explicarlo, por supuesto. Si lo quiero es exponer el tema, lo mejor sería pues usar lo más fácil, evitar las oraciones subordinadas, poner oraciones simples o compuestas pero que no sean subordinadas. Las que son compuestas pero no subordinadas se llaman coordinadas, que nada más es una oración, un nexo y otra oración, ¿no? Y es mucho más fácil de entender. Corrado, qué gusto verte por acá, qué buena onda, gracias por acompañarnos. ¿Qué opinas? Simplificación y devaluación de las normas ortográficas. Nos dice Corrado que qué opino sobre el actual lenguaje que se emplea en redes sociales, la simplificación y devaluación de las normas ortográficas. Pues que es un fenómeno que hoy en día se da de manera mucho más rápida y es un cambio que estamos atestiguando precisamente por lo rápido que que se mueve ahora el mundo, pero es algo que siempre ha sucedido, toda la vida. Nada más que antes llevaba mucho tiempo en que esta se hiciera más simple
la lengua. Llevaba tiempo y tenía que pasar por los intelectuales, porque los intelectuales eran dueños de la lengua, los hablantes no teníamos mucha repercusión en eso. Hoy en día, y gracias a las redes sociales y gracias a Internet, nosotros hablantes, pues, podemos popularizar el uso de un idioma de manera muy rápida, teniendo mucho alcance. Pero es algo que siempre ha sucedido, siempre ha sucedido. Se han quejado de, así como lo llamas tú, de la simplificación y la devaluación de las normas ortográficas, ha sido una preocupación desde los Reyes Católicos de España, desde los primeros gramáticos de la lengua. Es algo que siempre les preocupó y que a la gente les sigue preocupando, pero yo no sé qué les preocupa. Algo que sí a lo mejor y que sí, voy a jugar a ser abogado del diablo, y que algo que sí a lo mejor es importante es que nuestra lengua, como seguramente saben, viene de otra lengua, que es el latín. Esta lengua se hablaba en el Imperio Romano y se extendió por todas las regiones que fueron Imperio Romano, incluido por supuesto la península ibérica, lo que hoy conocemos como España y como Portugal. Y fue precisamente una devaluación, fue precisamente, lo pongo entre comillas, ¿no? Una especie de corrupción de la lengua latina, la que fue derivando poco a poco, no solo en el español, sino en todas las lenguas romances. Entonces, ahí sí puede ser entonces que la RAE tenga un punto a su favor. Si nosotros dejamos que este fenómeno que Corrado nos está diciendo de la devaluación o simplificación, o que no haya una norma particular en cómo usar la lengua, puede ser que llegue un momento donde ya no nos entendamos los españoles con los mexicanos, con los argentinos, con los chilenos, con los peruanos, con los colombianos, con todo el mundo de habla hispana. Si cada uno empieza a hablar, los chilenos ya más o menos van por ahí, ya no les entendemos mucho que digamos, pero vaya, solo es un chiste. Eso también pasa en muchos lugares. Aquí en el sureste del país es algo que ya también sucede. Hay muchas veces donde hablas con un yucateco y ya no le entiendes, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? En Yucatán meten mucho palabras en todo el sureste, ¿no? Pero meten mucho palabras en maya y luego es complejo entenderlo. Entonces empieza a deformar el idioma a tal grado que van a ser idiomas diferentes. Y eso sí, bueno, hay quienes no quieren que suceda eso. Yo soy de los que no quiero que suceda eso, porque la lengua española es hermosísima y me gustaría que fuéramos todo es algo que nos une a todos los países de habla hispana, todo Hispanoamérica, desde las altas Californias, no solo desde Baja California, desde California, Nevada, Nuevo México, Texas, Florida, hasta obviamente todo México, Centroamérica, Sudamérica, hasta la Patagonia, hablamos el mismo idioma. Y eso con sus particularidades, pero eso me hace a mí particularmente hacerme sentir parte de una comunidad a la cual le tengo yo mucho cariño. Pero eso solamente es mi opinión. Hay gente que dice, ¿por qué no? ¿Por qué no empezamos a hablar mexicano? ¿No? Y ya que se deforme a tal grado el lenguaje que se mezcla a lo mejor con el náhuatl o con otras lenguas indígenas y que se convierta en otro nuevo idioma, ¿no? Eso también sería algo bastante interesante de ver. Que México rompiera relaciones con la RAE y que empezara a desarrollar su propio idioma, su español mexicano, por decirlo de alguna manera, y que de alguna manera fuera bastante diferente al español pues peninsular europeo, ¿no? Fausto, qué gusto verte por acá, gracias por conectarte. Este, ¿Qué opinas del uso obsesivo de la correcta ortografía? Conozco gente que descarta cualquier idea o propuesta, hasta les duelen los ojos de ver errores y critican mucho a los que tenemos muchos errores en la escritura. Ok, eso es complejo, porque dijiste escritura y estás hablando de ortografía, y ahí sí, vaya, el lenguaje escrito tiene sus particularidades, porque vamos a suponer que quiero buscar trabajo, por decir algo muy común, y alguien va a contratar a alguien y veo el currículum y está lleno de faltas de ortografía. Entonces, yo lo que pensaría, si veo a alguien que no tiene buena ortografía en su texto, yo lo que pensaría es, o esta persona no recibió educación, o esta persona no pone atención cuando lee, o esta persona no ha leído mucho, ha leído muy poco, y eso me da pautas para saber que a lo mejor no es la persona mejor preparada para el puesto. Y entonces puedo decirle, ¿sabes qué? No te contrato porque tienes mala ortografía. No es particular la mala ortografía, escribe como esté de tu gana. Más bien, pues, el que tengas mala ortografía me está delatando algunas cosas, ¿no? Que a lo mejor son cosas que yo no quiero para mi empresa o para lo que yo haga, ¿no?
pero también habrá empleos donde eso no importe, donde no tengas que escribir ni leer en lo absoluto, ¿no? Si yo voy a contratar a alguien que no va a leer ni escribir ni se va a dedicar a algo intelectual, ¿para qué quiero que tenga buena ortografía? ¿De qué me sirve a mí que tenga buena ortografía? De absolutamente nada. Ahora, la otra parte, dices, Fausto, el uso obsesivo de la correcta ortografía, eso también me parece algo excesivo, ¿no? El hecho de eh, hablar de la calidad de una persona con base en su ortografía me parece ridículo. O el demeritar un mensaje porque no está escrito con la norma ortográfica vigente también me parece ridículo, ¿no? Lo importante es el mensaje, y si el mensaje se entiende, vaya, la ortografía está en un segundo plano. No es que no sea importante, claro que es importante la ortografía, pero, pero está en un segundo plano. El plano primero es la claridad, que se entienda. Y por supuesto, si tiene mejor ortografía, se entiende mucho mejor. Esa es la regla. La razón por la cual nosotros también, maestros de literatura o de español, nos enfocamos a que tenga buena ortografía, no es otra cosa más que para que se entienda mejor lo que estás escribiendo. Que tengamos, la ortografía tiene una razón. A veces esa razón es errónea, a veces esa razón es exagerada, a veces esa razón también es monárquica y real y europea y no nos atañe. Sí, por supuesto que sí, a veces esa razón no nos atañe tanto, pero pero hay una razón de que la ortografía. Yo tengo un video, aprovecho también para que entren al canal de YouTube de Grupo Cultural Macondo y vean los últimos videos que hemos estado subiendo, y en uno de esos precisamente critico el uso de la H, y pues por supuesto que también es un video que pretende ser polémico y que tenga reacciones, claro, pero el punto es que cuando se construyó este idioma, bueno, no sé, no cuando se construyó porque llevó mucho tiempo para que se construyera, pero cuando se unificó esta lengua en todo el mundo hispanoparlante, hubo algo que era primordial, que era el criterio fonético, que escribamos como hablamos y que hablemos como escribamos para que la comunicación sea más sencilla. Y por supuesto, como se pueden dar cuenta, pues tenemos primero una H que no suena y que no sirve para absolutamente nada, que está ahí de adorno. Fue una F que se dejó de pronunciar y quedó esa H ahí de adorno nada más. Y tenemos, por ejemplo, dos B, una B labial y una B grande y una B chica, erróneamente llamadas B labial y B labiodental porque las dos se pronuncian exactamente igual. En algunos otros idiomas sí se pronuncian diferente, en español no. Tenemos una S, una C y una Z, que las tres tienen exactamente el mismo sonido. En México, por ejemplo, en España, la S tiene un sonido, pero la C y la Z tienen el mismo sonido, ¿no? Eso rompe con el criterio fonético. Eso dificulta el entendimiento de la lengua, y si siguiéramos el criterio fonético debería de precisamente ser exactamente igual. Y muchas personas han pujado por esta simplificación del idioma, muchas, no soy el primero. De hecho, García Márquez, ahorita que nombraban a García Márquez, fue uno de los que pujó por la desaparición de la H. Andrés Bello, un lingüista venezolano, también importante para los movimientos de independencia de Hispanoamérica, también proponía que se quitara esa H. Y bueno, si se quita o no es poco importante. Lo importante es dejar de tildar de ignorantes a los que no saben usarla, dejar de tildar de incultos a las personas que no las usan bien, porque es la única manera de saber dónde se pone una H, repito, la única manera de saber dónde se pone una H es de memoria, nada más. O pues siendo filólogo o conociendo de historia de la lengua y conocer como la evolución de la lengua y saber que pues, antes se decía facer, que viene del latín facere y luego facer y luego facer, etcétera, o de memoria, no hay de otra, ¿no? Más que memorizando. Entonces, pues realmente no tiene una cuestión funcional importante, ¿no? Realmente no es muy importante funcionalmente la H. Es importante históricamente, lo que quieras, pero funcionalmente no sirve para nada. Así no tiene función la H, nada más que hacer que se quiebren la cabeza a los pobres niños cuando están aprendiendo a escribir. Esa es la única función que tiene la H. Pero bueno, independientemente de si se quita o no, que realmente es una cuestión irrelevante, es reparar en que esto es lo más importante de todo.
la lengua es de los hablantes, es de los hablantes. Y si los hablantes deciden dejar de usar esa H, si los hablantes deciden dejar, empezar a decir dijiste, trajiste, llegaste, pasaste, si no me saludaste, o decir aiga, o decir lo que sea, pues no hay una, que hay una norma escrita así, no digas esto cuando estás escribiendo porque no nos vamos a entender, pero si estás hablando y te entienden, o si estás escribiendo pero un grupo reducido de personas y te entienden, no debería de haber ninguna razón por la cual alguien te impidiera o te criticara o te molestara por usar de esa manera la lengua. Dice Corrado, ¿crees que se dicen más groserías hoy en día? Si no vamos de la misma generación, quizás comprendes mi punto. Creo que antes existía mayor mesura en la redacción, expresión real de las palabras altisonantes. No juzgo, únicamente me gustaría saber tu opinión. Si te soy muy sincero, no lo sé si se usan más groserías. Sé que es más popular el uso de las groserías, que se ha permitido más que antes. Digamos, entre más gente empezó a leer y escribir, antes pues era algo que solamente pocas personas sabían hacer y con el paso del tiempo pues tuvieron acceso al idioma la gran mayoría de las personas, al idioma escrito por supuesto, pues se empezó eh, eh, a tener una especie de prestigio, no hables de esa manera en ciertos lugares, ¿no? Antes pues le hablabas de usted a tu padre, ¿no? Oiga padre, usted, dígame, ¿no? Ahora ya le digo, ¿qué pasó jefe? ¿Qué tranza, no? Ha cambiado la manera en la cual te diriges, independientemente de las groserías, que también es un resultado de ello. Yo creo que más bien se ha relajado la manera ceremonial de la lengua, eso es lo que sí ha sucedido, y por lo tanto creo que también se han usado más groserías, por lo tanto, ¿no? Pero realmente lo que ha pasado es que se ha relajado el uso del idioma, ha sido menos ceremonial, ha sido, antes, los que tienen, no sé, 60, 50 años seguramente recordarán que antes pues estabas en un salón de clases y si querías hablar tenías que pararte, pedir la palabra y ya te daban la palabra. Hoy en día en los salones de clase pues ya ni levantan la mano, ¿no? Nada más opinan y ya no hay maestros enojándose por eso. No, no, así no se habla en clase, debes hablar de cierta manera. Se ha relajado lo ceremonial de la lengua y por lo tanto creo que sí, efectivamente se usan más estas palabras que llamamos groserías, ¿no? Porque también porque hay quien dice que son groserías, ahí es un grupo selecto de personas que dice esa palabra no la uses. Aquí en México decimos culo, la palabra culo es una palabra altisonante, no digas culo, se escucha feo. En cambio en España lo dicen los niños, lo dice todo el mundo, se dice en la tele y nadie dice, ay, dijo culo. No, nadie lo dice. Porque en una región el statu quo lo permite y en otro lugar, ¿no? Quizás está más expuesto el uso de las groserías por las redes sociales. Desde mis 9 años recuerdo escucharlas en todos lados. Sí, bueno, no sé qué edad tengas, Nina, pero sí, también depende mucho del medio en el que te desarrollaste, ¿no? Por supuesto que también entre más popular el ambiente, se usan más las groserías, pero no porque sean ignorantes, ni mucho menos, sino porque hay menos, se relaja más el uso ceremonial de la lengua, nada más por eso. Esa es la única razón. Abraham, gracias por acompañarnos y gracias por tu comentario. Entonces, bueno, ya voy a ir concluyendo porque realmente ha estado muy interesante sus comentarios, hemos reparado en muchas cosas y voy a concluir diciendo lo siguiente. Primero, separar el uso escrito y el uso hablado de la lengua. El uso escrito y el uso oral no solo son cosas muy diferentes, sino también se tienen estrategias diferentes para usar el idioma. Cuando escribo tengo que ordenar muy bien mis pensamientos. No tengo, si yo le escribo una carta a alguien, un correo o un mensaje o algo, no tengo a lo mejor mis manos, como ahorita me están viendo, que que uso mis manos para hablar y me pueden a lo mejor entender, hago algunos ademanes, en el lenguaje escrito no tengo eso, entonces tengo que ser muy claro y muy puntual. Cuando estoy hablando puedo ir en desorden, puedo regresarme, puedo decirles, no, antes de eso, y regresarme o trabarme y me seguirás entendiendo. Si hago eso de manera escrita, entonces sí no me vas a entender. Entonces, bueno, lenguaje hablado, lenguaje escrito, estrategias diferentes. La otra es que no hay ninguna institución que nos diga cómo usar el idioma. El idioma es nuestro. El idioma es nuestro.
y nosotros lo usamos como se nos dé la gana. El idioma ha cambiado a lo largo de tantos años precisamente porque lo hemos usado como nos ha dado la gana. Por supuesto que los españoles cuando llegaron aquí a México y enseñaban el idioma a los indígenas y veían a los indígenas como pues seres inferiores, pues precisamente ellos no hablaban, entre comillas, no hablaban bien el español porque lo estaban aprendiendo, porque pues no era una lengua que tuvieron que ir a enseñarles y pues en su racismo, en su elitismo de aquella época, que sigue, ¿no? No es algo que se haya acabado, pero lo tenemos hoy en día, pero era mucho más marcado en esa época precisamente por el rollo cultural. En ese racismo, pues, eres un pinche indio, no sabes hablar español. ¿No? Entonces, eso lo seguimos. ¿Cuántas veces han escuchado esa frase que acabo de decir? Eres un pinche indio, no sabes hablar español. Esa es una remanencia de la conquista, es una remanencia del periodo colonial de México. Es una cuestión racista metida en el idioma, lo cual no debe ir así. Al contrario, las lenguas indígenas, particularmente el náhuatl, en este país han enriquecido la lengua. A mí me choca la gente que dice, ¿por qué usas esa palabra en inglés? Hablando tantas palabras tan bonitas en español. Precisamente el idioma español es tan grande, tan rico, tan bonito, porque se ha enriquecido de miles de palabras de otros muchos idiomas, del francés, del inglés, del náhuatl, del maya, del quechua, vaya, etcétera. Se ha enriquecido y tenemos varias maneras de decir. Puedo decir atuendo, pero también puedo decir outfit. Y muchas de esas palabras las metimos a nuestro idioma y ahí se quedaron, como restaurante, por ejemplo, ¿no? Ya nadie duda que restaurante esté en español. Nadie va a decir, esa palabra es una palabra en francés, no digas restaurante, di otra cosa. Nadie lo dice porque ya se metió en el español y ahí está. O dame chance es una palabra que viene que es del inglés, ¿no? Give me a chance, ¿no? Y la pusimos en español, chance. Y ya nadie dice, no, esa palabra no se debe decir. No, nadie lo dice porque ya está en español y eso es lo que hacemos, hispanizar. También hispanizamos toda la topografía, todos los lugares aquí en la Ciudad de México y en la gran mayoría de la zona centro del país están en náhuatl, los hispanizamos, ¿no? Decimos Iztaccíhuatl, no decimos Ixtlaxíhuatl, como diría un náhuatl, se hispanizó esa palabra, aparte lleva un acento, ¿no? Como, ¿por qué llevaría un acento una palabra en náhuatl? ¿No? Porque la hispanizamos. Ok, la reflexión que los dejo, gracias Sandra, gracias por acompañarme, me da mucho gusto leerte, y concluyo con esto. No, así es, la recomporación de nuevas palabras es algo que, por mucho que a los puristas de la lengua les cague, va a seguir sucediendo. Y yo los invito a que siga sucediendo, que no sean estos puristas de la lengua de así se debe de hablar el español. Cambiemos esa frase de así se debe de hablar el español por así se habla el español, ¿no? Y eso lo enriquece, no le quita prestigio, le da prestigio a la lengua, una lengua que es más abierta, una lengua que tiene un abanico de posibilidades más grande, hace más rica la lengua, no le quita elegancia, no le quita particularidad, eso es algo ¿qué tal, primo? Gracias, muchas gracias por tu comentario, a mi primo Paco, muchas gracias. Dejemos esa cuestión del idioma de una élite, ¿no? El idioma es de todos, desde el rico hasta el pobre, desde el educado al no educado, desde el blanco hasta el indígena, el negro, el chino, saludos a mi hermano también, a todos, ¿no? Porque también tenemos, se habla español en los 5 continentes, ¿no? En los 5 continentes tenemos español en todo el mundo, es la segunda lengua más hablada en el mundo, tía Claudia, muchas gracias. Es la segunda lengua más hablada en el mundo, solo después del chino. Entonces, pues es inútil que queramos mantenerla hermética y que no se contamine de otros lados, no se contamina, al contrario, se enriquece. Les agradezco mucho, les recuerdo de los diplomados, tenemos un diplomado en creación literaria que se llama La Pluma como Espada, que empieza el 20 de este mes, el 20 de agosto, están todos invitadísimos, por favor sigan a Grupo Cultural Macondo aquí en Facebook y en todas las redes sociales, en Instagram, también estamos en YouTube, vean los videos de YouTube, por favor, entren, denle like y denle a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video, y también tenemos el curso de redacción, en el curso de redacción también no solo hablamos de textos creativos, sino informativos, expositivos, el cómo poner tus pensamientos por escrito y que se entiendan, también vamos a dar un curso, ese empieza el 18 de agosto, cualquier cosa, por favor, yo estoy a sus órdenes en cualquiera de las redes sociales, y también les voy a pedir un favor, aquí en la página de Facebook, pónganle recomiendo o recommend, no sé cómo lo tengan en español, en inglés,
a la página de Grupo Cultural Macondo. Por alguna extraña razón, no sé, supongo que por YouTube o no sé, entraron y le empezaron a bajar la calificación a la página de Grupo Cultural Macondo y bajó, estaba en 4 puntos y tanto, está ya casi a 2 y cacho, y cosa que me molestó mucho, fue seguramente alguien con una mala intención. Entonces les pido que entren por favor y me suban ahí la calificación de la página, si es que les gusta el contenido, por supuesto, nadie los obliga a hacer nada, y yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias por conectarse, por acompañarme, voy a seguir haciendo esto. Propónganme temas de qué quieren hablar. Mi especialidad es la lengua y la literatura, pero podemos hablar de lo que ustedes quieran y tener una conversación interesante por este medio. Y muchísimas gracias. Los abrazo a la distancia y namaste. Chao, chao.